Nuestro planeta, la Tierra, está viva. La humanidad ha olvidado convivir armónicamente con el medio ambiente, como una especie más dentro de toda la biodiversidad planetaria. Está temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ay, Chihuahua. Fue el 19 de noviembre, cuando empezaba a amanecer. Se escuchó un fuerte estallido. Al hablar de desastres, pensamos en la tragedia, en el hecho que aún nos conmueve, pero pocas veces reconocemos los riesgos que hemos construido. Una idea equivocada y error común es pensar que el desastre es el centro del problema. La propia exposición ante los peligros y amenazas no se percibe como un componente inherente en la construcción social de los riesgos de desastres. En el imaginario colectivo persiste aún la idea de que los desastres son un evento aislado y fortuito, tal vez un castigo. Pues debemos de darle gracias a Dios, pues que vivimos en un lugar privilegiado, a pesar de que somos una isla. Estamos en una isla, pues no hemos pasado hasta ahorita, desde el 95 que nos tocó el Opal y el Roxana, y que gracias a Dios pues sí tuvimos las inundaciones por la marea alta que entró. Por ejemplo, las personas mayores o de la tercera edad, ellos reconocen un desastre todavía con la idea de que es un castigo de Dios. Estamos un poco jodidos ahorita con la creciente. Estamos sufriendo esto. Las crecientonas aquí. Ajá. A ver qué piensa Chuchito. Ajá. Que baje el agua. Ande. Para que quedemos en seco. Un escenario de riesgo se presenta cuando estamos expuestos al impacto de una amenaza y al mismo tiempo tenemos situaciones de fragilidad o vulnerabilidad que no hemos transformado e intervenido hacia condiciones más seguras. Se viene manejando desde hace muchos años que no hay en realidad desastres naturales, que los desastres son sociales siempre, siempre. ¿Por qué? Porque aunque estén inducidos o provocados por un fenómeno natural, ¿sí?, a esa ocurrencia del fenómeno natural se suma una indolencia casi siempre de naturaleza social. Eso es lo que sucedió allá, se reventó, prácticamente ha de haber sido una fosa común, porque esas fosas no las tapan, y con el agua que había estado ya de varios días se llenó, y ya no tuvo por dónde y tuvo que reventar, y prácticamente ya donde cayó el lodo ese que reventó, es el que se trajo todas las casas hacia abajo, con ahora sí la gente adentro. Y los estudios históricos nos mostraron cómo amenazas naturales ha habido a todo lo largo de la historia y nunca habían hecho tanto daño como en la actualidad. Es decir, cada vez se fueron incrementando los daños y los daños están más asociados con la vulnerabilidad y el riesgo, con la exposición, con la construcción social de riesgos, como la denominamos nosotros. Existe una secuencia cíclica de la gestión integral de riesgo de desastres. Las fases de la gestión integral de riesgos de desastres son previa al desastre y posterior al desastre.
La fase previa al desastre es preventiva. En ella hay que identificar y analizar los riesgos en cada una de nuestras comunidades para prevenir, reducir y mitigar los riesgos. Durante esta etapa es necesario encontrar mecanismos para transferir los riesgos y en cada lugar hay que organizarse, prepararse y estar alerta. La segunda supone la emergencia, es decir, las acciones que hay que llevar a cabo cuando el desastre ya se ha presentado en los lugares donde vivimos. Realizamos las acciones de reparación y rehabilitación de los daños materiales y humanos. Finalmente, los habitantes de las zonas siniestradas tienen que asumir la posible reubicación, reparación y la reconstrucción de los daños materiales y humanos. Más del 50% de los desastres que ocurren se deben a fenómenos hidrometeorológicos y entre ellos los principales son las inundaciones, las sequías, granizadas, heladas, tormentas eléctricas. Esos son principalmente. Para abordar el tema de desastres debe ser de una manera multidisciplinaria. O sea, eso es una de las grandes aportaciones que ha hecho las ciencias sociales. O sea, un enfoque multidisciplinario, en donde caben todas las disciplinas, un diálogo entre las disciplinas, antropólogos, sociólogos, trabajadoras sociales, psicólogos. Cuando el desastre, digamos, es más o menos homogéneo, es mucho más manejable psicológicamente hablando, mucho más tolerable. Cuando la causa es natural, es mucho más aceptada que cuando es tecnológica o cuando tiene que ver con la intervención de los humanos. Cuando fue el humano el que creó el problema, ahí se tolera menos que cuando es solamente de origen natural. Entre los fenómenos naturales y antrópicos podemos encontrar hidrológicos, inundaciones pluviales, lluvias torrenciales, erosión, sequías, atmosféricos, heladas, incendios, huracanes, vendavales, geodinámicos, sismos o terremotos, tsunamis o maremotos, fallas del suelo, deslizamientos, biológicos, epidemias, plagas, cólera, dengue, gripe aviar. Un desastre no ocurre, es resultado de no tener conciencia ni actuar adecuadamente ante los riesgos a los que estamos expuestos y ante los que no hemos previsto soluciones. Sobre esta vialidad, un camión de gas iba circulando y al detenerse por el semáforo sufrió un hundimiento. Tuvieron que venir los cuerpos de emergencia y demás a quitar ese vehículo pesado y empezaron a observar que por debajo de esa vivienda atraviesa una grieta. Partimos del hecho de que el asunto de la protección civil es una línea transversal, es decir, atraviesa vivienda, desarrollo social, desarrollo urbano, es decir, entonces ahí estamos todos representados y en función de eso y de las alertas que nos ponen los gobiernos delegacionales, que son los gobiernos de primer contacto, nosotros identificamos el universo de trabajo. Los desastres son la materialización de los riesgos no controlados. Cuando la casa llegue a caerse o cuando llegue a haber gente que Dios no lo permita, completamente ya dañada, que se pueda, Dios no lo quiera, hasta morir, ¿verdad? Porque pues el peso que carga estas casas pues es peso y todo esto está muy fisurado de tanta grieta. Está ubicada dentro de la Sierra Norte de Puebla, ¿sí?, colindando con el estado de Hidalgo, donde su municipio o su cabecera principal vive un problema de deslizamientos. Esto está dado por las condiciones geomorfológicas y geológicas que se ubican en la región. Es decir, tenemos algún sistema de fallas inactivos geológicamente
pero también lo que se encuentran son los procesos erosivos naturales de la región. Por los cambios de construcción, ¿sí? Eso hace también que exista la reactivación de estos procesos de remoción en masa. Esto aunado a las condiciones hidrometeorológicas, ¿sí? Es decir, mira, como ves, ahorita hay agua, o está lloviendo, y casi todo el tiempo existen estas mismas condiciones. ¿Sí? Hablamos de una roca tipo arcillosa, ¿sí? Que tiene una propiedad de absorber agua y mantener esa misma agua, lo que provoca que al saturarse haya un desplazamiento. ¿Esta sería una de las principales calles con el problema? Sí. A pesar de que actualmente en nuestro país la Protección Civil toma en cuenta la prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre, no se ha incorporado suficientemente la participación de las mujeres antes, durante y después de los desastres. Y ya así como que reaccioné, porque en ese momento empezaron a salir los vecinos que gritando, que sus familiares y todo eso. Como que reaccioné y ya me pude mover de donde estaba. Y sacamos a una señora ya de edad, la sacamos le quitamos el escombro que tenía sobre ella y gracias a Dios no estaba la señora. Y cuando tú llegas a las comunidades y cuando llegas a los sitios te das cuenta que las que están, que las que saben, que las que se mueven, que las que urbanizan, que las que están encargadas de todo el asunto de trabajar por estar en una mejor situación, pues son las mujeres. Los hombres o son ausentes porque son los proveedores o son ausentes porque ni para eso dan. ¿Qué es el género y cómo se relaciona con la construcción de riesgo de desastres? Puede congelar y almacenar. Entendemos como género una condición construida e impuesta social y culturalmente a través del tiempo con base en la diferencia sexual o biológica, que determina el deber ser para mujeres y hombres, pero crea inequidad hacia las mujeres. Y te das cuenta que esto de los desastres no tiene el mismo impacto sobre hombres y mujeres. Ahora resulta que cuando entramos en la materia de desastres, pues las mujeres o son mayormente afectadas. Las relaciones de género son relevantes y nunca actúan solas. Existen grupos vulnerables: ancianos, enfermos, discapacitados, migrantes, VIH-Sida, minorías étnicas, mujeres y niños lactantes, entre otros, que por su condición difícilmente pueden afrontar por sí mismos un desastre. Pues mi esposo no puede salir porque él es mayor de edad y tiene una vista. Perdió su vista en un accidente que tuvo. Perdió una vista y el oído, también perdió un oído, no escucha. Social y culturalmente construimos nuestros desastres cuando agregamos a las amenazas ya existentes nuestras vulnerabilidades o debilidades propias de nuestra condición social, de nuestra etnia, de nuestro género. Reducir las situaciones de riesgo significa entonces crear condiciones seguras, equitativas e incluyentes para toda la población. Por lo general, las mujeres son mucho más sensibles a las situaciones de riesgo. Las captan en mayor medida que los hombres, se preocupan más por esas circunstancias. Y si a esto se le agrega que sean mujeres con niños pequeños, la diferencia aumenta todavía más en razón de los hombres. Ahora, en el 2010, una fuerte lluvia en el mes de julio afectó y ocasionó que se cayera una barda. Nuevamente vinieron los cuerpos de rescate, la Secretaría de Protección Civil, la Delegación Iztapalapa. A la casa, mi casa está incrustada con la de la vecina. La punta de mi casa ya incrustó el inmueble de mi vecina, le hizo un hoyo. Estaba separada. Entonces mi vecina el otro día me vino a decir, pero pues yo no puedo hacer nada. Llegó un grupo de Iztapalapa, un grupo que tenemos trabajando mucho tiempo ya, y dijo, nosotros no queremos departamentos. Y nosotros queremos hacer nuestra casa. Pues fue un proceso bastante pesado, pero
el empeño por nuestra propiedad que se estaba perdiendo y nuestro patrimonio que estaba en riesgo. Son 36 mujeres, son 36 familias, pero la enseñanza que hemos podido aprovechar de su demanda y su decisión inicial ha sido muy, muy, muy interesante. En Plaza Estrella la unidad era nueva en el 85. El temblor que hubo fracturó algunos torres que hubo ahí, pero pues fue la extracción de agua lo que más nos ha afectado. Aprendimos a ser expertas en grietas, expertas en cómo se cuartean las casas, y pues eso nos hizo muy sensibles, ¿no?, ya al problema, que mucha gente no cree. Se trata de orientar los esfuerzos, iniciativas y propuestas para crear condiciones de mayor seguridad, que permitan un desarrollo social económicamente incluyente, democrático, equitativo y sostenible. Y en la capacidad de las mujeres sería el liderazgo de un grupo de salvamento, o sea que ella sería la líder para la perspectiva de la equidad de género busca comprender las limitaciones y barreras que existen entre ambos géneros para promover una participación igualitaria y romper las relaciones que limitan a las mujeres. Las mujeres no solo debemos ser para los otros, también para nosotras mismas. El eje es un trabajo solidario, pero para que exista solidaridad, tiene que haber equidad. Somos mujeres que nos duele perderlo y que no vamos a parar hasta no lograr nuestro objetivo. ¿Sí? Reconocer y reflexionar sobre las debilidades y fortalezas de las mujeres, tanto como de los hombres, es construir una perspectiva de género en el marco de la concepción integral sobre riesgo de desastres. El estudio de los desastres, como genéricamente se les llamaba y se les sigue llamando, atendían principalmente a la amenaza, es decir, lo que nosotros denominamos la amenaza, es decir, el fenómeno natural. Entonces se estudiaba el temblor, se estudiaba el volcán, se estudiaba los huracanes, se estudiaban las sequías, pero no se estudiaba la otra parte de la mancuerna, que era la vulnerabilidad y el riesgo. Ante la amenaza natural o social, ponemos en juego nuestras vulnerabilidades y capacidades para afrontarla, pero ello será el contenido de nuestra siguiente cápsula.
Se dice que los desastres no son naturales, pero en la realidad se sigue pensando que sí son naturales porque todavía la gran mayoría de los recursos se destinan al estudio de los fenómenos naturales más que al de la prevención o de los temas más de índole social, económico, político, cultural. Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con la diversidad social ha sido poco atendido. La parte fundamental es la cultura de la prevención, que todavía no existe, el entender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo el que haya un círculo virtuoso más que vicioso entre las autoridades, los científicos, la población. En la gestión integral de riesgo de desastres, reconocemos una secuencia cíclica compuesta de dos fases, previa y posterior al desastre. En la fase previa al desastre hay que identificar y analizar los riesgos. Prevenir, reducir y mitigar los riesgos. Transferir los riesgos o tener una protección financiera. Tener una preparación previa y atender un alertamiento temprano. Investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM identifican y analizan los riesgos de deslizamiento en Pauatlán, Puebla. Nosotros vemos o se puede ver cómo atrás de lo que es enfrente de la cabecera municipal de Pauatlán tenemos una serie de inestabilidades de ladera, pero ese se presenta en toda la región de la Sierra Norte de Puebla. Su proceso de deslizamiento viene dado por miles de años. La falla geológica que da comienzo a este proceso de remoción o geomorfológico. Y de ahí viene una serie de terrazas o pequeñas formas que nos dan como escaleras, que nos está indicando ese proceso de escalonamiento, de asentamiento de esta montaña. Este mismo proceso. Los procesos de remoción en masa son los únicos fenómenos naturales que también son resultado de la actividad humana. Es decir, desde que antes de que existiera la vida, los seres humanos en nuestro planeta, ocurrían procesos de remoción en masa, ya había derrumbes y deslizamientos. Sin embargo, con actividades específicas como es la construcción de carreteras, de terracería, la deforestación, la dinámica de las laderas se transforma y es entonces que además de la parte natural, los humanos influimos gravemente en esta ocurrencia de derrumbes y deslizamientos. Esta zona se comienza a deslizar, entonces aquí estaba ubicada la primera clínica del municipio, entonces parte de ella comienza a desprenderse por el deslizamiento, a fracturarse, ¿sí? A irse, entonces de ahí queda abandonada, ¿sí? Queda reubicada. Al identificar y comprender un riesgo de desastre, debemos valorar tres elementos: la exposición ante la amenaza, las vulnerabilidades y nuestras capacidades. La amenaza significa potencial de ocurrencia de un fenómeno natural o social. Muchas amenazas naturales no pueden evitarse, pero sí podemos reducir el daño. Por su parte, el Instituto de la Vivienda del DF realiza un trabajo de prevención identificando y analizando riesgos. Por ello, es muy importante reconocer y analizar los riesgos para tomar medidas de prevención y mitigación. De lo contrario, el riesgo se convierte en desastre. El origen del planteamiento para organizar al interior del instituto una estrategia de atención fue básicamente para atender emergencias. Conforme fuimos conociendo la problemática y adentrándonos a ella, identificamos que lo fundamental era no entrar en la lógica de atender en el siniestro, sino prevenirlo. Al reconocer la potencialidad de una amenaza, debemos encarar nuestras debilidades y trabajar en nuestras fortalezas. La colonia Pedro Sanz de Baranda, de Ciudad del Carmen, Campeche, sufre constantes inundaciones, pues un brazo de mar no ha sido atendido adecuadamente. Igual entra agua del mar, va subiendo y sube, de hecho desaparece las banquetas.
Desaparecen las banquetas, aquí hasta arriba, si se da cuenta ve cómo hay blog, eso llega hasta arriba, a veces no, hasta arriba. Aquí está la planta de rebombeo que forma parte del proyecto de Pemex, de la construcción de los drenajes pluviales, urbanización, pavimentación. Aquí la empresa que contrató Pemex hizo una barda perimetral que tampoco sirve para nada. Prevenir y mitigar los riesgos significa realizar diversas actividades que reducen los factores de riesgo o amenaza y vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas acciones? Son múltiples y diversas, empezando por la intervención física en los lugares de amenaza. Se tienen que tener medidas o se han hecho medidas de mitigación, tal es el caso de la calle 5 de Mayo. La primera fue la construcción de un sistema de drenaje para captar toda el agua que viene de arriba y que se vaya a depositar o llevarla hacia otro lado y no sobre el drenaje principal. La otra obra de mitigación es este sistema de terrazas, del cual fue construido para detener un poco el deslizamiento, ¿sí? Si hablamos como obra de mitigación, tendremos que decir que son obras relativas de 10, 15 hasta 45 años. Cuando hablamos de desastres es importante establecer que un desastre no es un fenómeno natural, no es el fenómeno natural por sí mismo, no es el derrumbe, no es el deslizamiento. El deslizamiento es simplemente la amenaza o el peligro a que puede estar sujeta a una comunidad y esas condiciones de vulnerabilidad, es decir, el entorno social, cultural, económico, político. Hay dos palabras que vale la pena meterse mucho en ellas en los años próximos: vulnerabilidad e incertidumbre. Vulnerabilidad porque aunque objetivamente las circunstancias lo estén indicando así, la percepción de las personas puede no coincidir con lo que la realidad les está diciendo. Fue en el 2007 por lo del huracán Dean. Esta fue abandonada porque en esas fechas hubo fuertes precipitaciones en la región. Aquí metieron maquinaria pesada, la cual originó con las lluvias un desplazamiento. Esto dio pie a que la escuela fuera abandonada. Y eso es lo que originó la primaria, porque el arroyo no han hecho caso de entubarlo. Y ese arroyo, esa humedad cuando vienen las aguas, se llegaba a meter a los salones. Eso es el comentario que le estoy haciendo aquí al ingeniero desde la mañana. O sea, aparte de esta agua que nos canalizan de este lado, ya está afectando sobre la otra vialidad que está allá abajo. Ya empezó el deslizamiento porque allá va a dar todo el desagüe de este lado. Entonces ya está paso por paso, ya está allá abajo. Al identificar nuestras vulnerabilidades, es preciso tomar en cuenta a la población, sus diferencias culturales, étnicas, económicas y sociales, estableciendo programas de crédito accesibles para viviendas en zonas dignas y seguras. Atender los cursos de aguas como ríos, presas, lagos y manantiales. En suma, tener un control del crecimiento urbano en nuestras regiones. Como se menciona en los estudios de riesgos y desastres, son las cuestiones de etnicidad, de clase, de género, ¿sí? Entonces sí tenemos diferencia. Por ejemplo, aquí en México no se han realizado estudios sobre qué grupos son más vulnerables en el caso de inundaciones, ¿no? Y en otros países nos mencionan que son los hombres. Vulnerabilidad es fragilidad para todos aquellos cuya vida los coloca en situaciones difíciles de afrontar por sí mismos. En no pocas ocasiones son las mujeres embarazadas y los lactantes, las personas en edad avanzada, discapacitados, con VIH-Sida, o aquellos que sufren discriminación a causa de su pertenencia a una etnia, filiación religiosa o por su condición migrante. Era una crisis muy amarga porque pues nunca habíamos visto una creciente así. Está muy subida el agua. Subió muchísimo y ahorita parece que si no es engaño. Pues sufre más a veces uno la mujer que está dentro del agua trajinando en la casa. Ah, lo sabe, muy bien.
fíjese que soy de la tercera edad. Y cree usted que a mí, mire, nada más un pago me han hecho aquí en Lagos Dulce por ese dinero que le dan a uno. Pues la vulnerabilidad suele ser percibida en niveles más bajos de lo que en realidad es. Hicimos el estudio en 6 estados de la República preguntando sobre qué tan vulnerables se sentían ante las cuestiones de cambio climático, y la gente de Tabasco, Villahermosa específicamente, fueron los que mostraron las más bajas tasas de percepción de vulnerabilidad. Prácticamente se sentían invulnerables. La vulnerabilidad de género para las mujeres es cuando vivimos discriminación, opresión o violencia de cualquier forma por el solo hecho de ser mujeres. Así que el efecto yo-yo. Las capacidades de mujeres y hombres conforman fortalezas, pero su ausencia o falta de desarrollo se convierten en vulnerabilidades de toda la población. La capacidad de la mujer es muy comunicativa, responsabilizarse, es muy responsable, persevera ante la constancia, organiza, tiene liderazgo y tiene muchas adversidades y es reproductiva, es sabia y es comunicadora. La gente tiende a creer que está libre de riesgo, que es invulnerable, es lo que llamamos el mito de la invulnerabilidad personal, y lo fuerte de esta característica es que como no se sienten vulnerables, no toman precauciones. Aquí en Carmen, antes de 1995, no teníamos una cultura de prevención como la tenemos después a raíz del Roxana y del Opal. Ante una amenaza a la comunidad, todas y todos ponemos en juego nuestras vulnerabilidades y capacidades para modificar un escenario de riesgo de desastre. Por ello, la participación de las mujeres y hombres locales es esencial en la prevención, atención y reparación de los daños. La inclusión de la perspectiva de género es una medida preventiva esencial. Es muy importante que los grupos de protección civil lleven registros de los desastres ocurridos con datos desagregados por sexo, edad, etnia y condición social. Para ello, la capacitación es el factor clave. Esta debe abarcar equidad de género, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, fenómenos geológicos y un sinnúmero de actividades en las que debemos desarrollar todo nuestro potencial. Si en cada municipio, ya no me estoy yendo a la localidad, pero si en cada municipio hubiera un equipo de 5 personas que tuvieran este conocimiento, estaríamos hablando de otra realidad. Entonces, no se trata de una receta de cocina, se trata de entender cuáles son todos esos elementos que nos indican que una ladera es potencialmente inestable. Esta es la escuela técnica 85 que fue fundado en 1991. La Escuela Secundaria Técnica de Pauatlán, Puebla, ha realizado obras de prevención y mitigación para evitar desastres. Lo que logramos es hacer esta bonita brecha y veíamos que se rascaba, pero se venía el cerro. Y así como usted me dijo que tiene que haber esos cortes, así me lo dijeron también los ingenieros en CACSE. Háganlos, maestra, pero como no es mi cerro, dice, porque la pendiente está muy alta. Porque la parte de allá, de acá de Pauatlán, también así se vino un gajo grande cuando se hizo que ustedes hicieron el trabajo también. Y también así como dicen, desbandando sus, ¿qué sería? Terrazas. Nosotros lo que estamos viendo aquí es la problemática social, cómo es esas condiciones de vulnerabilidad que se dan, ¿sí? Y cómo la misma sociedad va respondiendo a esa problemática. Entonces son pequeñas condiciones o pequeños programas que se van haciendo para la mitigación o prevención de riesgos, pero que está habiendo la participación social, que al fin y al cabo es lo que se trata en un programa preventivo. A la primaria, Protección Civil, la CEP, mismo gobierno de Pauatlán no nos echó la mano, no nos ayudó, nos dejaron desprotegidos, se puede decir.
Ahora nos arriman este drenaje, pero este drenaje y estas aguas subterráneas que nos las ponen en la puerta, si usted quiere, en la puerta de la misma primaria. Entonces no es posible que dejen esas obras sabiendo que estamos en zona de riesgo, sabiendo lo que nos está afectando. Ahora que no hay quien cuide la escuela, también toda esa agua que va ahí ya hizo su trabajo, ya socavó, ya hizo sus zanjones. Queremos que verdaderamente nos escuchen, pero que nos escuchen y se les dé solución verdaderamente. No nada más nos dejen a medias y sigamos viendo el problema ahora cada vez peor. Porque la escuela se cierra y ¿qué es lo que pasa? Que esto se va a seguir deslavando, porque no vienen a causarnos el agua. Las mujeres reconocemos que existe una desigualdad, punto de partida que se traduce en inequidad, que margina y excluye a las mujeres. Para erradicarla se requiere voluntad y, sobre todo, prevenir y reducir la violencia y el acoso a las mujeres, tradiciones culturales que hay que erradicar. Soy mesera. Es mesera. Sí. Ajá. Me dedico a atender al comensal. Ajá. ¿Y son muchos los que trabajan aquí? Pues 50. 50. ¿Y es usted la única mujer que trabaja en esta plataforma? Sí, hasta ahorita sí soy la única. Pues por el peligro, ¿no? De que uno tiene que estar aquí a bordo. Sí, no es muy fácil estar aquí. Y no les gusta mucho, pero pues a mí me gusta mi trabajo. ¿El peligro en términos del trabajo o el peligro de que usted entre en una bola de machos? No, del trabajo. Y aparte también. Aparte también lo de los hombres. Ajá. Los análisis de riesgos nos sirven para estimar pérdidas y transferirlas socialmente a través de seguros y fondos de prevención. Finalmente, debemos estar prevenidos y atender las alertas. Pues yo creo que como cualquier científico lo que necesitamos es alimentarnos del conocimiento de la realidad. Mientras no conozcamos a profundidad lo que está ocurriendo en la realidad, los daños que se están provocando, lo que la población está haciendo, pero no a nivel general, sino a nivel local, a nivel regional y tener medidas consecuentes también que sean modestas, pero que sean aplicables a nivel local y regional, no vamos a poder tomar decisiones informadas, porque lo importante aquí es tomar decisiones informadas y que la generación del conocimiento de los centros de investigación realmente esté al servicio de la sociedad. En la próxima cápsula abordaremos la fase de la emergencia. ¿Qué hacer en el desastre?
sociedad mexicana, ¿sí?, la gente no tiene una tendencia preventiva. Los mexicanos somos muy buenos para salir del problema cuando el problema llega. Y trasladamos esta habilidad de nuestra vida cotidiana a las situaciones de riesgo. En las anteriores cápsulas hemos hablado de la fase preventiva, que nos permite enfrentar el hecho bajo las mejores condiciones de seguridad para la población en riesgo: las mujeres, los ancianos, los niños, mujeres y hombres con discapacidad. Ahorita ha bajado un poco, bastante hundido, porque ya ahorita bajó con la marea del mar. Nosotros trabajamos con la marea del mar, baja la marea del mar, bajamos nosotros, pero tantito ahí norte nos volvemos ahí a pico. La gestión integral de riesgo de desastres postula acciones de respuesta a la emergencia. La fase posterior al desastre la dividimos en 3 etapas: la rehabilitación temprana, la posible reubicación y la reconstrucción. ¿Qué hacer durante la emergencia? El ecólogo colombiano Gustavo Wilches Chaus. La naturaleza dice, pues yo siempre he estado allí, el que te pusiste mal fuiste tú, pero yo siempre he pasado por allí. Y la sociedad ha perdido esta relación con la naturaleza y se ha ubicado donde no, y ha construido donde no. En muchos casos, los fenómenos naturales se convierten en desastres sociales por la no planeación del desarrollo urbano y la no prevención de riesgos. Es decir, actuamos cuando los daños ya son un hecho irreversible. Nosotros nunca nos dimos cuenta que estábamos en situación de riesgo, ¿no? Porque no, nunca nos pasó por la cabeza que el cerro se llegara a derrumbar. Pero sí, fue horrible, ¿eh? Fue horrible. ¿Esto fue el 27 de enero? No, el 22 de enero, del 2009. Se oyó pero muy feo el tronido. Entonces ella lo que hizo, agarrar al niño, enconcharse y abrazarse a cubrirlo. Se molió, donde falleció Enrique y su mamá, y después está la casa de la señora Mari, y después la señora Severiana. Ellos dos son 2 de las 3 familias de evacuación definitiva. En esta cápsula abordaremos el momento en que los desastres se presentan en el lugar donde vivimos. Y el muchacho, desesperado, Incluso bueno, mi hijo, todos. Después ya que lo sacó, bueno, los encontró. Ya llegaron todos y pues a quitar piedras y todo. La etapa de respuesta a la emergencia comienza cuando las instancias responsables de la protección civil y la población misma realizan acciones de búsqueda, rescate y socorro. Pues porque se perdió todo, la familia, casa, quedar sin nada, nada, una mano adelante, otra atrás, se perdió todo. Mi esposa, 6 hijos, 4 nietos, mi yerno, mi nuera, el hermano de mi nuera. Mis compadres que estaban de visita en casa también fallecieron, total 16 en total, pues es algo traumático. Fondo para Desastres Naturales, que es POST, y el FOPREDEN. Es un gran logro, sin embargo, no queda muy claro cuál es la diferencia entre prevención y preparativos para desastres. La primera acción a realizar conlleva el hecho de evacuar y trasladar hacia refugios temporales a la población expuesta al riesgo. Es preferible siempre realizar una evacuación preventiva durante el alertamiento temprano. Sino hasta después que se derrumbó fue cuando nos empezaron a venir a visitar y a decirnos que estábamos en zona de riesgo, y eso fue como pues, aceptamos desalojar temporalmente. En general podemos esperar una movilización social solidaria para atender a la población civil afectada y para trabajar en garantizar la seguridad y la vida de las personas afectadas por un evento.
En esta etapa es muy importante llevar a cabo acciones diferenciadas para atender las necesidades específicas de mujeres y hombres, analizando las relaciones de género, etnia, condición socioeconómica, lengua, edad, preferencia sexual, capacidades diferentes y enfermos crónicos, situación migratoria, entre otras. Las mujeres siguen estando en mucho mayor riesgo. En prácticamente todos los desastres que ocurren siempre es mayor el número de víctimas mujeres, por la razón que quieras. Es recomendable haber hecho simulacros previos de evacuación y durante el alertamiento evacuar con tiempo a las personas con poca movilidad, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, niños lactantes, pues durante la crisis corren mayor peligro. Los refugios temporales se escogerán de acuerdo a las amenazas, buscando la ubicación más segura, con vías de transporte para permitir el acceso de personas y facilitar los servicios. Debemos garantizar la seguridad física de las personas evacuadas, tanto como sus pertenencias. Crear comités de vigilancia comunitaria para evitar el robo, el saqueo, la impunidad. Proteger a las mujeres, niños y niñas de raptos, violaciones y acoso sexual. Reconocer su exposición, pero también su rol activo ante la emergencia. Ellas son las guardianas de su familia. La población debe estar enterada del riesgo en el que vive, conservar sus documentos de identidad y pertenencias, conocer con antelación la ubicación de los refugios temporales y las rutas de evacuación. Los simulacros deben ser una práctica constante. Es necesario manejar los cadáveres con respeto y sensibilidad, respetar los procesos de duelo y luto para la recuperación de los familiares sobrevivientes. Las mujeres, tanto como los hombres, pueden participar en organizar los refugios temporales. Las mujeres deben tener acceso a la información y toma de decisiones del funcionamiento del refugio temporal. Durante la noche, la separación de hombres y mujeres en un refugio es un asunto a considerar para evitar abusos y violaciones. Los mejores maestros en este asunto de prevención de riesgos son la ocurrencia misma de desastres. La gente sí puede aprender mucho de la experiencia, pero ojo, aún en esas circunstancias hay gente que cree que porque ya le ocurrió, no le va a volver a ocurrir. Dentro de la actividad universitaria, nosotros lo que tratamos de hacer y de fomentar es la formación de las brigadas, particularmente las brigadas multidisciplinarias, que tengan la capacitación en todos los ámbitos. Aquí en esta actividad lo que procuramos es que los brigadistas sepan valorar el riesgo a los que ellos se enfrentan. Como se darán cuenta, aquí tenemos el sistema de alerta sísmico que nos anuncian, nos permiten saber de la eventualidad de un sismo de la costa de Guerrero y Oaxaca como con 50 segundos de anticipación. El problema lo arreglamos con los de INVI, Protección Civil. Fue una cosa de mucho desacuerdo, ¿no? Porque resultó que cuando nos desalojaron, Protección Civil dijo que nos iba a poner sellos, que él iba a responder por todo los daños que sufrieran. Desalojados sí, afectados fueron los de más abajo, sí. Ajá. Nunca nos han entregado la obra ya concluida. Los trabajadores van y vienen, que hacen aquí, hacen allá y no terminan en ningún lado. Yo, desde mi punto de vista, a mí me gustaría que terminaran el trabajo como ellos nos prometieron, que lo iban a terminar, y que nos entregara el jefe de gobierno la obra como él nos prometió. 15 o 20 días vino el diputado y nos dijo, ustedes van a ser reubicadas. ¿Por qué? Porque la otra persona, doña Severiana,
tenía un piedro, un roconón, ahora sí con miedo de que se le viniera para su casa. Entonces anduvimos en la territorial, anduvimos en la delegación, anduvimos en Churubusco, bueno, donde quiera. Y nadie nos hizo caso. Es la obligación tanto de una autoridad federal, no solamente de la local y de la estatal, de la federal, hacernos las obras. En muchas comunidades, las mujeres tienen una mayor participación en las gestiones colectivas en cuanto a la protección de la familia y obtención de servicios, tanto en situaciones normales como en momentos de desastre. Todos aquí, lo que es Colonia Independencia, todas nos fuimos a puros albergues. Yo allá me dieron un ladito en Insurgente, que es un poquito más alto. Sí. Pero ahí en un cuarto que me prestó una señora que estaba construyendo, ahí nada más en un cuartito habíamos 100 personas. Una organización que respete la diferencia y haga participar a todos en su propio bienestar con equidad, facilita las tareas en el refugio y la recuperación. Organizar la limpieza, uso y seguridad de baños y áreas colectivas, el acceso con dignidad a la provisión de alimentos, ropa, artículos de limpieza y medicinas, procurando una atención constante y efectiva de médicos y enfermeras con el fin de evitar brotes de contagio. En muchas comunidades, las mujeres tienen una mayor participación en las gestiones colectivas en cuanto a la protección de las familias y obtención de servicios, tanto en situaciones normales como de desastres. Introducir la perspectiva de equidad de género en las tareas de atención a la emergencia, en los grupos de protección civil y en las instituciones que se relacionan con el desarrollo social, territorial y económico, forman parte de un proceso complejo y necesario. Para ello, la capacitación es el factor clave. La estancia en los refugios bien puede servir para ello. Esta debe abarcar equidad de género, rescate y primeros auxilios, prevención y combate de incendios, fenómenos geológicos, meteorológicos, manejo de materiales peligrosos y toxicología, prevención de la violencia intrafamiliar, salud sexual y reproductiva, un sinnúmero de actividades en las que desarrollarse. Para erradicar la desigualdad, las mujeres deben organizarse bajo sus demandas e intereses estratégicos. La atención a las mujeres no debe centrarse en sus vulnerabilidades, sino en sus capacidades. Y sobre todo, prestar atención a fenómenos como el de la violencia y el acoso a las mujeres, tradiciones culturales que hay que erradicar. Hemos abordado algunas acciones que hay que tomar en cuenta durante la emergencia. Nos falta abordar la rehabilitación y posible reubicación y la reconstrucción, que serán el objetivo de la siguiente cápsula.
había que cambiar esta perspectiva y por eso fuimos oscilando del uso del concepto de desastre al uso del concepto de riesgo como medular. Desastre se confunde mucho como con el producto, es decir, con el evento, y en cambio el riesgo es aquello que es más procesual, es lo que se va construyendo, y de ahí surgió el concepto de construcción social de riesgos. En anteriores cápsulas hemos introducido un enfoque de género en la gestión integral de riesgo de desastres. Hemos hablado de las acciones que se pueden realizar en las fases de prevención y atención a la emergencia. En esta cápsula abordaremos de la fase posterior al desastre las etapas de rehabilitación temprana, reubicación y la reconstrucción. Como podemos observar, la rehabilitación, la reubicación y la reconstrucción nos sitúan nuevamente en la fase previa al desastre. Por ello hablamos de una secuencia cíclica desde la gestión integral de riesgo de desastres. Generar un mecanismo de coordinación interinstitucional de donde forma parte el INVI, y entonces dedicarnos a detectar los sitios que tenemos identificados en un atlas de riesgo de la ciudad y los delegacionales, ir a visitar a la gente, sensibilizarlos de la necesidad de salir de los lugares de riesgo. La rehabilitación temprana puede definirse como el proceso de restablecimiento de condiciones previas en las comunidades afectadas, por medio de la reparación de servicios públicos que han sido afectados y que son indispensables. La luz, agua potable, drenaje, transporte y daños en las viviendas. A veces pensamos que la participación de las comunidades o de la sociedad civil es a la hora del desastre, ¿sí? A la hora. Córrele y tú llévate a las gentes, a los niños, llévenselos a los albergues y córranle para allá para ver quién saca las vacas. Pero es que no es a la hora del desastre. Es que la actividad de la comunidad y de la sociedad civil en ese sentido y de las organizaciones sociales que están presentes de una manera especial en las comunidades debe ser mucho antes. La rehabilitación inicia con el registro, evaluación y reporte de los daños materiales, sociales, económicos y políticos que han tenido mujeres y hombres de los distintos grupos sociales afectados. En México, distintos sectores realizan esta tarea, la cual debe estar bien coordinada para evitar duplicidades u omisiones. Para un mejor diagnóstico y mayor efectividad al otorgar apoyos, es necesario obtener datos desagregados por sexo, condición socioeconómica, pertenencia étnica, etc. Vivienda para grupos indígenas, que digamos serían los migrantes. No tenemos otra cobertura para esta población, pero sí a los grupos indígenas que viven aquí, que llegaron de otros lados, sí tenemos una línea de trabajo. ¿Por qué incorporar el tema de mujer y medio ambiente? Se hace todo un análisis de la situación donde se descubre que sí hay atención diferenciada, o sea, que hay reacción diferenciada para hombres y mujeres con respecto a los recursos naturales. Las mujeres lo manejan asociados más a su rol de género, asociados a lo que sería la alimentación, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo, y los hombres se focalizan más a los recursos naturales para hacer su trabajo productivo. Es muy importante tener presente que no es lo mismo rehabilitar que reconstruir. La reconstrucción supone el establecimiento de condiciones permanentes para evitar los desastres, es decir, se sitúa en el largo plazo y nos conecta de inmediato con acciones de prevención. Un ejemplo de rehabilitación es la reparación de techos de las viviendas con cartones que se realiza en forma provisional. Rehabilita una vivienda, pero no soluciona a largo plazo una vulnerabilidad física, perpetuando la miseria e inseguridad, sobre todo en zonas rurales, si bien permite desalojar el albergue temporal y posibilita el regreso a las viviendas. Otro asunto es la reconstrucción de viviendas urbanas, que implica soluciones más definitivas y duraderas.
Bajo estas circunstancias, se torna delicado el problema, pues se requiere una mayor organización social para apoyar a los organismos encargados de resolver de modo duradero los trabajos de reconstrucción de viviendas y asentamiento. Ironías de la vida, porque pues salía a traer tortillas al regresar, llegar a casa, se cayeron todas las casas y gracias a las tortillas salvaron mi vida y gracias a las tortillas seguimos sobreviviendo, porque pues haciendo tortillas seguimos adelante. Pero sí, es muy difícil. Durante este proceso hay que evitar que sean reocupadas las zonas de alto riesgo que ya han sido afectadas por los desastres. Para ello es necesario establecer planes de reordenamiento y desarrollo territorial seguros, adecuados al lugar y a la población, y evitar a toda costa volver a reconstruir problemas, vulnerabilidades y riesgos. Protección civil o prevención de desastres es una política pública. Se debe entender como una política pública. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas son lineamientos, directrices hacia el logro de un objetivo. Así es como se debe manejar protección civil, como una política a largo plazo de Estado, como política pública que vaya enfocado hacia la prevención de desastres. Si le preguntamos a la gente, ¿usted es vulnerable al cambio climático? Y dice, sí, un poquito. ¿Y su familia? Más o menos igual que yo. ¿Y sus vecinos? No, ellos son más. ¿Sí? Y los habitantes de toda su ciudad, más. Y así te vas alejando y resulta que los cercanos a mí y yo no estamos en riesgo o estamos en menor riesgo, en mucho menor riesgo que los demás. Aquí no puede garantizarse habitabilidad y entonces es desastre. Anteriormente, como 15, 20 días ya habían ido a ver que los iban a volver a reubicar, que porque estaban en zona de peligro. Pues ese es otro problema, ¿no? La gente que lo vemos en las reubicaciones, ¿no? O sea, nunca se le toma en cuenta y después esas reubicaciones son un fracaso, ¿no? Cuando nos desalojaron sí fue algo muy, muy feo, fue una experiencia muy fea, por el simple hecho de que mire cuántos años, toda una vida aquí. El apoyo psicológico, ¿no? Más que nada el apoyo psicológico, porque sí queda uno pues con el miedo más que nada. Pero en México existe el FONDEN, el Fondo para Desastres Naturales, que es POST, y el FOPREDEN. Es un gran logro. A mí me ha tocado estar en el comité técnico del FOPREDEN, donde no queda muy claro cuál es la diferencia entre prevención y preparativos para desastres. Entonces muchas solicitudes para FOPREDEN dicen pues ambulancias no, esos son preparativos para desastres. Prevención es evitar que ante la presencia de una amenaza pueda ocurrir un desastre. Esa vivienda no garantiza las condiciones de estabilidad y se recomienda la evacuación definitiva. Si su dictamen dice que la vivienda se puede arreglar y se puede mitigar el riesgo, el Instituto de Vivienda a través del programa de mejoramiento le puede dar un crédito de mejoramiento de vivienda. La reconstrucción y reubicación ocupan siempre más tiempo y recursos de los que la prevención de riesgos exigiría. En tanto, es necesario restaurar otros servicios indispensables: agua, luz, drenaje, salud, etc. El concepto de capital social nos puede servir para explorar un poquito más estas estrategias adaptativas que la población ha desarrollado, la parte, digamos, positiva de este entramado y cómo podemos aprovecharla para aplicarla y desarrollar, pues esto, ¿no? Políticas públicas adecuadas con una mirada local, modesta, pero efectiva. También implica considerar fuentes de empleo e ingreso, zonas educativas y de ocio y cultura, abasto y transporte accesible, para que puedan ser nuevos asentamientos sostenibles y funcionales para sus ocupantes, mujeres y hombres. El gran interés que demuestra la población durante la emergencia hay que aprovecharlo para sensibilizar y capacitar, ya que disminuye con el tiempo. Por ello es útil aprovechar la capacidad organizativa y solidaria de mujeres y hombres en los momentos de emergencia para restaurar y construir redes sociales que permitan un desarrollo más seguro y enfrentar una nueva amenaza de desastre con mayor éxito.
como te decía, en el 99 también hubo unas fuertes precipitaciones en la región, ocurre el asentamiento y va haciendo, bueno, se afecta lo que es el hospital y parte de la zona, y de ahí toman la decisión de dejar la construcción abandonada. Todo ya estaba listo para ser habitado, pero también ese mismo asentamiento hace que el hospital, que está aquí al lado, se vea afectado. Y es mucho más, pues, hasta cómodo, ¿no? Y así ha sido históricamente el responsable sea la amenaza natural, porque te quita responsabilidad. Sí, entonces, un cambio en la perspectiva, un cambio en el paradigma por parte del gobierno tendría como consecuencia en decir, tengo que darle más atención a la prevención. Y la prevención, lamentablemente, políticamente no luce. O sea, ¿cómo tú muestras que por haber invertido más en prevención hubo menos muertos, hubo menos daños? En cambio, si tú muestras que tienes que hay que declarar zona de emergencia porque ocurrió tal y cual, hay una derrama brutal de dinero. Recuerden, los riesgos chiquitos quieren convertirse en desastres cuando sean grandes. Nuestro planeta, la Tierra, está viva. La humanidad ha olvidado convivir armónicamente con el medio ambiente, como una especie más dentro de toda la biodiversidad planetaria. Está temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ay, Chihuahua.
Un escenario de riesgo se presenta cuando estamos expuestos al impacto de una amenaza y al mismo tiempo tenemos situaciones de fragilidad o vulnerabilidad que no hemos transformado e intervenido hacia condiciones más seguras. Se viene manejando desde hace muchos años que no hay en realidad desastres naturales, que los desastres son sociales siempre, siempre. ¿Por qué? Porque aunque estén inducidos o provocados por un fenómeno natural, ¿sí?, a esa ocurrencia del fenómeno natural se suma una indolencia, casi siempre, de naturaleza social. Existe una secuencia cíclica de la gestión integral de riesgo de desastres. Las fases de la gestión integral de riesgos de desastres son previa al desastre y posterior al desastre. La fase previa al desastre es preventiva. En ella hay que identificar y analizar los riesgos en cada una de nuestras comunidades para prevenir, reducir y mitigar los riesgos. Durante esta etapa, es necesario encontrar mecanismos para transferir los riesgos y en cada lugar hay que organizarse, prepararse y estar alerta. La segunda supone la emergencia, es decir, las acciones que hay que llevar a cabo cuando el desastre ya se ha presentado en los lugares donde vivimos. Realizamos las acciones de reparación y rehabilitación de los daños materiales y humanos. Finalmente, los habitantes de las zonas siniestradas tienen que asumir la posible reubicación, reparación y la reconstrucción de los daños materiales y humanos. Un desastre no ocurre, es resultado de no tener conciencia ni actuar adecuadamente ante los riesgos a los que estamos expuestos y ante los que no hemos previsto soluciones. Los desastres son la materialización de los riesgos no controlados. Y cuando tú llegas a las comunidades y cuando llegas a los sitios te das cuenta que las que están, que las que saben, que las que se mueven, que las que urbanizan, que las que están encargadas de todo el asunto de trabajar por estar en una mejor situación, pues son las mujeres. Los hombres o son ausentes porque son los proveedores o son ausentes porque ni para eso dan. ¿Qué es el género y cómo se relaciona con la construcción de riesgo de desastres? Entendemos como género una condición construida e impuesta social y culturalmente a través del tiempo con base en la diferencia sexual o biológica que determina el deber ser para mujeres y hombres, pero crea inequidad hacia las mujeres. Social y culturalmente construimos nuestros desastres cuando agregamos a las amenazas ya existentes nuestras vulnerabilidades o debilidades propias de nuestra condición social, de nuestra etnia, de nuestro género. Reducir las situaciones de riesgo significa entonces crear condiciones seguras, equitativas e incluyentes para toda la población. Aprendimos a ser expertas en grietas, expertas en cómo se cuartean las casas y pues eso nos hizo muy sensibles, ¿no?, ya al problema, que mucha gente no cree. Se trata de orientar los esfuerzos, iniciativas y propuestas para crear condiciones de mayor seguridad, que permitan un desarrollo social económicamente incluyente, democrático, equitativo y sostenible. Nosotros vemos o se puede ver cómo atrás de lo que es enfrente de la cabecera municipal de Pauatlán tenemos una serie de inestabilidades de ladera, pero ese se presenta en toda la región de la Sierra Norte de Puebla. Su proceso de deslizamiento viene dado por miles de años. Al identificar y comprender un riesgo de desastre, debemos valorar 3 elementos: la exposición ante la amenaza, las vulnerabilidades y nuestras capacidades. La amenaza significa potencial de ocurrencia de un fenómeno natural o social. Muchas amenazas naturales no pueden evitarse,
pero sí podemos reducir el daño. Prevenir y mitigar los riesgos significa realizar diversas actividades que reducen los factores de riesgo o amenaza y vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas acciones? Son múltiples y diversas, empezando por la intervención física en los lugares de amenaza. Vulnerabilidad es fragilidad para todos aquellos cuya vida los coloca en situaciones difíciles de afrontar por sí mismos. En no pocas ocasiones son las mujeres embarazadas y los lactantes, las personas en edad avanzada, discapacitados, con VIH-Sida, o aquellos que sufren discriminación a causa de su pertenencia a una etnia, filiación religiosa o por su condición migrante. Los análisis de riesgos nos sirven para estimar pérdidas y transferirlas socialmente a través de seguros y fondos de prevención. Finalmente, debemos estar prevenidos y atender las alertas. La etapa de respuesta a la emergencia comienza cuando las instancias responsables de la protección civil y la población misma realizan acciones de búsqueda, rescate y socorro. Pues porque se perdió todo, la familia, casa, quedar sin nada, nada, una mano adelante, otra atrás, se perdió todo. Mi esposa, 6 hijos, 4 nietos, mi yerno, mi nuera, el hermano de mi nuera. Mis compadres que estaban de visita en casa también fallecieron, total 16 en total, pues es algo traumático. La primera acción a realizar conlleva el hecho de evacuar y trasladar hacia refugios temporales a la población expuesta al riesgo. Es preferible siempre realizar una evacuación preventiva durante el alertamiento temprano. Los refugios temporales se escogerán de acuerdo a las amenazas, buscando la ubicación más segura, con vías de transporte para permitir el acceso de personas y facilitar los servicios. Debemos garantizar la seguridad física de las personas evacuadas, tanto como sus pertenencias. Crear comités de vigilancia comunitaria para evitar el robo, el saqueo, la impunidad. Introducir la perspectiva de equidad de género en las tareas de atención a la emergencia, en los grupos de protección civil y en las instituciones que se relacionan con el desarrollo social, territorial y económico, forman parte de un proceso complejo y necesario. Para ello, la capacitación es el factor clave. La estancia en los refugios bien puede servir para ello. La rehabilitación temprana puede definirse como el proceso de restablecimiento de condiciones previas en las comunidades afectadas, por medio de la reparación de servicios públicos que han sido afectados y que son indispensables. La luz, agua potable, drenaje, transporte y daños en las viviendas. La rehabilitación inicia con el registro, evaluación y reporte de los daños materiales, sociales, económicos y políticos que han tenido mujeres y hombres de los distintos grupos sociales afectados. En México, distintos sectores realizan esta tarea, la cual debe estar bien coordinada para evitar duplicidades u omisiones. Para un mejor diagnóstico y mayor efectividad al otorgar apoyos, es necesario obtener datos desagregados por sexo, condición socioeconómica, pertenencia étnica, etc. Es muy importante tener presente que no es lo mismo rehabilitar que reconstruir. La reconstrucción supone el establecimiento de condiciones permanentes para evitar los desastres, es decir, se sitúa en el largo plazo y nos conecta de inmediato con acciones de prevención. Recuerden, los riesgos chiquitos quieren convertirse en desastres cuando sean grandes.